Vení, acércate. Tomé unos mates mientras te narro este misterio. Skinwalker Ranch, el rancho que atrajo a científicos, millonarios e investigadores del misterio. En el noroeste del estado de Utah, rodeado por extensas llanuras y formaciones rocosas que parecen extenderse hasta el horizonte, existe una propiedad que durante décadas ha alimentado algunas de las historias más desconcertantes de Estados Unidos. Para algunos es simplemente un rancho envuelto en leyendas locales y relatos exagerados por el paso del tiempo. Para otros representa uno de los lugares más anómalos jamás investigados por científicos, empresarios e investigadores de fenómenos inexplicables. Lo cierto es que pocos sitios han logrado reunir una cantidad tan extensa de testimonios, fotografías, informes y observaciones como este remoto terreno, ubicado en la cuenca de Utah. La historia moderna de Skinwalker Ranch comenzó a adquirir una notoriedad pública durante la década del 90, cuando la familia Sherman se instaló en esta propiedad. En aquel momento los Sherman buscaban exactamente lo mismo que cualquier familia interesada en vivir en una zona rural. Buscaban la tranquilidad, espacio y una nueva oportunidad para comenzar una nueva etapa diferente de sus vidas. Sin embargo, según los relatos que posteriormente se hicieron públicos, aquella expectativa pronto comenzaría a desmoronarse. Pero poco después de mudarse, los nuevos propietarios comenzaron a notar situaciones que consideraban fuera de lo común. Al principio eran episodios aislados, luces observadas durante la noche, comportamientos extraños en algunos animales, sensaciones difíciles de describir asociadas a determinados sectores del terreno, fenómenos que individualmente podrían haberse atribuidos a coincidencias o interpretaciones erróneas. No obstante, conforme transcurrían los meses, la frecuencia de estos acontecimientos parecía aumentar, y fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios que terminaría convirtiéndose en el relato más famoso asociado al rancho. Según el testimonio atribuido a la familia Sherman, una noche observaron una enorme criatura similar a un lobo. Lo que llamó la atención de inmediato fue su tamaño. Los testigos afirmaban que aquel animal parecía mucho más grande de lo que cabría esperar en un depredador común de la región. Sin embargo, el tamaño no fue el único detalle que los impresionó. La criatura mostró una actitud inusualmente tranquila. No parecía asustada. No parecía actuar como cualquier animal salvaje. De acuerdo con el relato difundido posteriormente, el encuentro se prolongó durante varios instantes. La situación terminó escalando hasta el punto en que se efectuaron disparos contra la criatura. Y es precisamente aquí donde la historia adopta un tono más inquietante. Según la familia Sherman, el animal habría continuado moviéndose pese a los impactos recibidos. Posteriormente desapareció en la oscuridad. Aquella experiencia se convertiría en una de las piezas centrales de la leyenda moderna del rancho. Sin embargo, el supuesto lobo gigante no fue el único acontecimiento extraño reportado por los propietarios. Con el paso del tiempo comenzaron a registrarse otros incidentes. Algunos comenzaban a ver luces en el cielo, otros estaban relacionados con el ganado, y precisamente estos serían los últimos que terminarían despertando un interés considerable entre quienes seguían cerca del caso. Varias reses aparecieron muertas en circunstancias considerablemente inusuales por los propietarios. Los hallazgos generaron preocupación y alimentaron la sospecha de que algo extraño podría estar ocurriendo dentro de la propiedad. A medida que estos reportes comenzaban a circular de la historia de Skinwalker Ranch, fue atrayendo la atención de personas interesadas en investigar el fenómeno de manera más sistemática. Entre ellas se encontraba Robert Bigelow. Bigelow era un empresario con profundo interés en el estudio de fenómenos considerados anómalos. Lejos de limitarse a observar los acontecimientos de la historia a distancia, decidió involucrarse directamente. Finalmente adquirió la propiedad. Con aquella compra comenzó una nueva etapa en la historia del rancho, una etapa caracterizada por la investigación organizada y la recopilación sistemática de información. Para ello se puso en marcha una organización conocida como NITS. El objetivo era claro: documentar cualquier fenómeno que pudiera manifestarse dentro del rancho.
Durante años, investigadores, técnicos y observadores dedicaron tiempo y recursos a registrar acontecimientos, recopilar testimonios y analizar cualquier evidencia disponible. Se instalaron cámaras, se implementaron sistemas de vigilancia y se realizaron observaciones constantes. La expectativa era muy sencilla: obtener pruebas que permitieran comprender qué estaba ocurriendo realmente. Sin embargo, cuanto más material se recopilaba, más complejo parecía volverse el caso. Uno de los elementos más conocidos de aquella etapa son las fotografías relacionadas con las investigaciones. Entre ellas destacaba una imagen particularmente significativa. La fotografía muestra a miembros del equipo de investigación examinando un ternero mutilado. La escena se convirtió en uno de los registros visuales más difundidos asociados a Skinwalker Ranch. Más allá de las interpretaciones que puedan realizarse, la imagen muestra hasta qué punto las investigaciones llegaron a involucrar observaciones directas sobre el terreno. Con el paso de los años comenzaron a acumularse otros registros igualmente intrigantes. Algunas de estas imágenes fueron registradas durante la etapa del VAS, organización que posteriormente continuaría desarrollando investigaciones relacionadas con el lugar. Las huellas llamaron la atención debido a sus dimensiones y características. Su origen nunca logró establecerse de forma concluyente. No obstante, terminaron incorporándose a la extensa colección de evidencia asociada al caso. Sin embargo, los rastros encontrados sobre el terreno estaban lejos de ser los únicos elementos escalofriantes documentados durante aquella investigación. A medida que los años avanzaban, comenzaron a surgir relatos relacionados con figuras humanoides observadas dentro y alrededor del rancho. Algunos testigos describían siluetas oscuras, otras afirmaban haber visto entidades desplazándose entre la vegetación, y aunque muchos de estos testimonios permanecen abiertos a interpretación, existe una fotografía que suele aparecer con frecuencia cuando se habla del aspecto del caso. La imagen muestra una figura oscura, parcialmente oculta entre arbustos en un entorno nevado. Con el paso del tiempo comenzó a ser conocida como la fotografía de la criatura sombra. Para algunos observadores se trata simplemente de una ilusión visual. Para otros constituye uno de los registros más inquietantes asociados al Skinwalker Ranch. Sea cual sea la interpretación correcta, la imagen continúa formando parte de la historia del rancho y sigue siendo analizada por quienes estudian el caso. Las supuestas criaturas tampoco eran el único fenómeno reportado. Diversas fotografías e informes mencionan la aparición de extrañas luces observadas en el cielo de distintos sectores de la propiedad. Algunas parecían permanecer suspendidas durante varios segundos. Otros parecían de forma repentina y desaparecían poco después. Entre los registros más comentados se encuentra una figura luminosa captada en posición vertical. La naturaleza de aquello que aparece en la imagen continúa siendo motivo de debate. Sin embargo, su existencia contribuyó a fortalecer la reputación de rancho como un lugar asociado a fenómenos difíciles de explicar. Los investigadores también reportaron incidentes relacionados con el equipo de vigilancia. Uno de los casos más conocidos que involucra una cámara cuyo cable apareció distribuido de forma repentina. La fotografía de aquellos cables dañados terminó convirtiéndose en otro de los registros frecuentemente mencionados dentro de la cronología de Skinwalker Ranch. Conforme las investigaciones continuaban, el número de fotografías, testimonios y observaciones seguían aumentando. Y precisamente allí reside uno de los aspectos más singulares de este caso. Skinwalker Ranch no se sostiene sobre una única fotografía. No depende exclusivamente de un único testigo. No gira alrededor de un solo acontecimiento. Por el contrario, se trata de una acumulación constante de incidentes que fueron construyendo una narrativa, cada vez más compleja con el paso de los años. Al analizar la historia completa de Skinwalker Ranch, resulta evidente que el fenómeno no puede reducirse a un único incidente. No se trata solamente del supuesto lobo gigante observado por los Sherman, tampoco de las mutilaciones de ganado, ni de las huellas fotografiadas por investigadores, y ni siquiera de las figuras humanoides que aparecen en algunas imágenes asociadas al caso. Lo que convirtió a Skinwalker Ranch en un fenómeno mundial fue la acumulación constante de eventos ocurridos durante años. Cada fotografía añadía una nueva pregunta. Cada testimonio incorporaba un nuevo elemento a la historia. Cada investigación
parecía ampliar todavía más la lista de interrogantes. Y mientras otros casos paranormales suelen depender de un único testigo o una sola evidencia, Skinwalker Ranch terminó construyendo una cronología completa de sucesos que continúa siendo analizada hasta el día de hoy. Quizás algún día todas las piezas encajen y exista una explicación capaz de conectar cada uno de estos episodios, o quizás no. Pero independientemente de cuál sea la respuesta final, el rancho ya ocupa un lugar único dentro de la historia del misterio moderno. Pocos lugares han conseguido reunir durante tanto tiempo a rancheros, investigadores, científicos y curiosos alrededor de una misma pregunta. Una pregunta que comenzó en un terreno aparentemente común en Utah y que décadas después sigue despertando exactamente la misma fascinación que al principio. Si tienes una experiencia paranormal, un avistamiento o una historia que te gustaría compartirla, envíala al correo mate.nocturno98@gmail.com. Y recordá que todo lo misterio de Mate Nocturno se disfruta mucho mejor cuando todos ya están dormidos, las luces están apagadas y no tenés a quien abrazar. Chau.